Pues enhorabuena, Ana. Vamos a pasar al siguiente caso en vivo. Es nuevamente en relación con la enfermedad del tronco bifurcado. Gracias a los moderadores vamos a mantener gran parte de los panelistas y vamos a añadir un moderador adicional, el doctor Serra. Y aprovecho para al doctor Felipe Fernández, and Dr. Karjalainen, please step up and thank you for coming, and please feel free to speak in English, whatever you want. Okay. Now, podemos conectar con el hospital, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Fem Pulva? Hola. Sí. Antonio, hola, buenas tardes. ¿Me oís? Hola. ¿Me oís? ¿Quién está? Sí. ¿Oriol? ¿Sí? Mira, Hola, Oriol. buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Aquí estamos nuevamente trabajando desde el Hospital de Belviche, del laboratorio. Oriol, Estamos el un doctor momento. Rodríguez Leor, a mi izquierda. Joan Antonio. A mi derecha, la señorita Eli Joan César. Antonio, ¿me oyes? Y el resto de enfermeras. El doctor Gómez Lara estará a la imagen. Y la becaria, que es Lara Fuentes, nos explicará la historia del paciente que estamos trabajando. Vale. Joan Antoni. Joan Antonio, ¿me oyes? ¿Nos oyes? Hola. Joan Antonio. Sí. Sí, mira, antes de que expliques el caso, un segundo. Mira, de moderadores, ya lo sabes quién está en la mesa, ¿no? Pero está el doctor Felipe Fernández Vázquez y tenemos el doctor Pasi Karjalainen, lo digo para la gente de aquí que no lo conocéis. El doctor Pasi Karjalainen es el jefe de cardiología de Pori en Finlandia y es muy conocido aquí porque ha sido la persona que ha conducido los estudios de Exacat con el stent de Exacat. Y tiene una enorme experiencia en tronco común y está bien pues que esté moderando. I said that you are an expert with you have designed all the Exacat studies and you have a huge experience in left main, so this case is for you something that we'll appreciate a lot your comment on that. Dicho esto, mejorar el audio te pediría, Joan Antón, que de vez en cuando comentes algo en inglés para que el doctor Karjalainen pueda seguir, al menos en lo más importante, el tema. Hello, Pasi, how are you? Ok, adelante. You can hear us? Ok, No? Bueno, cuando queráis. Eso. Okay. We are working with this patient. Now we are rolling with the history. We are presenting the history of the patient. Okay. Okay. Buenas tardes a todos. Os presento la historia clínica del paciente con el que estamos trabajando ahora mismo. Es un varón de 76 años con alergia al contraste yodado, exfumador, hipertenso y dislipémico, en tratamiento habitual con aspirina, enalapril, bisoprolol y atorvastatina, con una historia cardiológica que debutó en el año 2003. En ese momento ya se diagnosticó una enfermedad coronaria de 3 vasos y se implantó un stent metálico Z en la DEA proximal. Tenía una lesión borderline en la circunfleja proximal y una derecha difusamente ateromatosa que se dio como no revascularizable en ese momento. En el 2014 inició nuevamente clínica de angina de esfuerzo. La coronariografía mostró el stent de la DEA permeable y se realizó angioplastia sobre la circunfleja proximal implantándose un Biomatrix 4x14. La enfermedad actual del paciente se remonta a hace 3 meses aproximadamente, cuando debuta con nuevamente clínica de angina de esfuerzo. Se realiza un SPECT que muestra isquemia inferior extensa, inferolateral y anterior, y un ecocardiograma que muestra fracción de eyección del 43% con hipoquinesia septal anterior y apical. Se deriva para coronariografía, que esta muestra, como podéis observar, enfermedad significativa de tronco común distal, con afectación de l'ostium de circunfleja, tratándose de una restenosis in segment del stent previamente implantado y stent previamente implantado en DEA proximal que se encontraba permeable. Además de esto, como podéis observar, una derecha difusamente ateromatosa, codominante, con lesiones significativas a nivel proximal, medio y distal. El paciente con enfermedad de tronco común circunfleja y derecha fue discutido por el Heart Team de nuestro centro. Los scores del paciente son los que podéis ver aquí: un syntax score de 21, un Euroscore 2 de 1.2 y un STS de mortalidad de 0,89, unos scores relativamente bajos para el paciente.
y fue rechazado para cirugía de revascularización principalmente por negativa del paciente a someterse a la misma. Por eso, la estrategia del caso o decisión del jardín fue la siguiente. Fue realizar en un primer tiempo angioplastia sobre la coronaria derecha para poder actuar posteriormente sobre el tronco circunfleja con la idea de usar Impella, dada la enfermedad de tronco con dominancia izquierda o balanceada y disfunción ventricular moderada. La angioplastia de la coronaria derecha se realizó hace 2 semanas con el resultado que podéis ver a continuación. Se implantaron 3 stents farmacoactivos. Y ahora os dejo otra vez con los operadores para ver cómo va el caso. Muy bien. Joan Antoni. Sí. Muy bien, soy Felipe. Antes de que nos digas qué vas a hacer, podríamos ver un poquito en nuestro grupo de panelistas cómo orientarían el caso. ¿Qué te parece? Para ver qué comentarios. Eduardo, ¿cuál sería la estrategia de tratamiento? ¿Qué esperaríais en este? Pues es un caso que en principio se ha barajado la opción quirúrgica, que ya se ha desestimado y se opta por la angioplastia, cosa que parece razonable. Y luego la estrategia del tratamiento de la bifurcación. Hemos visto la afectación del ostium de la circunfleja, un stent provisional tronco circunfleja con tanto miocardio en riesgo, yo creo que sería un poco arriesgado, con lo cual optaría más por la técnica de 2 stents. El apoyo con el dispositivo, con el Impella, no está disponible en todos los centros. Yo creo que es una opción razonable, pero que, como se ha comentado en el caso anterior, pues habría que individualizar, depende de la situación hemodinámica del paciente. Sí que he visto que está solo con aspirina, eso sería un tema. Primero, valorar la doble antiagregación, si se ha administrado previamente el clopidogrel o si administrarle uno de los nuevos antiagregantes antes de seguir adelante. Elena. Yo lo veo un caso bastante challenging, creo bastante calcio en el ostium de la circunfleja. Me aseguraría un buen soporte del guía, con guías de alto también soporte. Intentaría valorar inicialmente con IBUS la afectación tanto de ostial como del grado de calcificación de la circunfleja ostial, y con eso decidiría un poco la estrategia inicial. Si se confirma que hay afectación de los 2 ostiums, creo que la circunfleja escodominante al menos, iría con técnica de 2 stents, pero aseguraría bien el tratamiento inicial de predilatación y preparación de placa. ¿Plantearíais también de entrada un soporte ventricular? Depende de la situación hemodinámica. Veo que el paciente, si estas son las presiones invasivas, parece que de momento lo está tolerando bien. A ver, Marcelo, mira tu opinión. Es curioso que la opinión del público mayoritariamente es provisional stent. Marcelo, ¿qué puedes opinar sobre la estrategia que plantearías y un comentario? Bueno, es que justamente creo que nadie tiene dudas que la placa afecta más el ostium de la circunfleja y que comienza en el tronco y está severamente calcificada. Y el ostium de la DA es lo que deja más dudas. Entonces estoy de acuerdo con Elena que habría que, yo interrogaría con IBUS al menos la imagen del ostium para ver realmente la afectación de este, porque si realmente el ostium de la descendente anterior no tuviese lesión importante y el área es buena, quizás podríamos plantearnos una técnica de provisional stenting en este caso. Ya debido a que el tronco ya está severamente calcificado, mientras mayor cantidad de malla metálica pongamos o técnica 2 stents, mayor posibilidad de restenosis. Miren. Si confirmamos que la lesión del tronco de la DA es también severa, sí quiere una técnica 2 stenting. Y prepararía también la placa por el calcio con una técnica de scoring balloon, ya sea en Cation balloon o angioschool, porque para poder expandir correctamente el stent, evitar que no haya una restenosis, yo la prepararía la placa porque el calcio es muy severo. Totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. A priori, no, con una fracción de edición de un 45%, no utilizaría algo de soporte hemodinámico, ¿no? Pasi, any comment? Si queréis in this case? Yes, this is quite typical left main, in my opinion, and normally when I do this kind of thing, I do some imaging, so OCT is for me the golden standard, not the IVUS, but of course, first OCT and see what is the situation, and probably the provisional, but we will see what they are doing. Vamos a ver. Joan Antoni. Si queréis, os explicamos un poco lo que hemos hecho hasta ahora. Perfecto. Aquí. La idea es que este paciente pues tiene una dominancia equilibrada, la coronaria derecha acaba en una descendente posterior, nada más ramas, tiene disfunción ventricular moderada y nuestra primera intención ha sido poner al paciente
bajo soporte de Impella, ¿vale? Hemos hecho primero una angiografía, como podéis ver, supongo, en la escopia, donde podemos ver que las arterias son calcificadas, pero el calibre parece correcto. Y hemos intentado colocar al paciente un Impella, pero no nos ha pasado de la arteria ilíaca izquierda, con lo cual hemos suspendido esto y hemos colocado al paciente con soporte con un balón de contrapulsación, ¿vale? Ahora tenemos el paciente con balón de contrapulsación, hemos pasado 2 guías, 2 BMWs, a la arteria circunfleja y a la arteria descendente anterior. Y lo primero que hemos hecho ha sido hacer una angioplastia simple a la circunfleja, porque pensábamos que difícilmente nos iba a pasar una técnica de imagen en este punto. Hemos predilatado la circunfleja y hemos interrogado tronco, circunfleja y el descendente anterior con IBUS. Entonces, si queréis, ahora pasamos a explicaros el IBUS, los hallazgos del IBUS. Sí, perfecto. For PASI, we try to put the patient under support with Impella device, but the Impella can't reach the aorta because there is a several calcification on the iliac and external iliac. So we put the patient on an intra-aortic balloon pump. After that, you cross the lesion with 2 wires and we perform a predilation with a non-compliant balloon to the left shirt, and we interrogate the lesion with IBUS. So this is the explanation of IBUS. Okay, so that's the pullback of the left circumflex. That's the stent implanted 3 years ago. The stent is okay. And that's the ostium of the left circumflex. After post-dilation, we have an area of 4.5, but that's after predilation with a 3 millimeters balloon. And we have measured also that the left main has not severe disease, and we have an area around 4.5 millimeters. We have done also another pullback from the LAD to check, as Marcelo has said, there is any affection of the ostium of the LAD, and that's the stent of the LAD implanted a few years ago, and that's the LAD ostium that has an area of 8 millimeters, more or less. That's the bifurcation. We have severe calcification, and we have this huge left main suitable for a 4.5 stent. Visto esto, pues hemos decidido implantar un stent tronco hacia la circunfleja y valorar una técnica de provisional stenting hacia la descendente anterior según resultado que tengamos. La mayoría de los panelistas estaban más a favor, aparte de interrogar a la técnica de imagen en función de la técnica de imagen, pero había quizá un poquito más de peso hacia una técnica doble stent, pero sí es cierto que la mayoría del público era más a favor de una mayoría de provisional stent, ¿no? Estamos ahora implantando un stent Biomatrix Alpha de 4×24 a nivel de tronco circunfleja. Ahora puede ser que le moleste un poquito. Le molesta. Vale. Ya está, enseguida pasa, Luciano. Hemos ido a 18 atmósferas. ¿Qué stent has implantado? Perdona, no. Biomatrix Alpha. El Biomatrix Alpha. ¿Por algún motivo especial? Es un stent con polímero abdominal bioabsorbible de Biolimus. Esta es la imagen. Vamos a hacer las comprobaciones y para comprobar la posición y la expansión del stent realizaremos un off the eye. Hagamos primero una angiografía. Joan Anton, ¿este stent te permite llevarlo a diferentes tamaños? ¿Hasta qué punto tú puedes? Porque nos parece que hay un poco de mismatch entre lo que es el tronco y la de sí. En términos. Entonces, ¿este stent te permite compensar esta diferencia de tamaños? Este stent puede llegar hasta prácticamente 4.75 milímetros a buenas atmósferas, ¿no? Lo hemos implantado a 18 atmósferas de momento. Vamos a ver ahora el resultado angiográfico. 5.7 o 5.8. Mantiene también una celda muy abierta este stent, ¿no? Bueno, no tiene mala fuerza. El resultado que tenemos en esta proyección. Vamos a ir a una oblicua izquierda caudal para ver el resultado a nivel del ostium de la circunfleja y ver un poco el resultado, que luego valoraremos también con off the eye. Bueno, el
resultado es bastante correcto, el ostium de la DEA no parece afectado, aunque probablemente pasaremos una guía. ¿Retiráis la guía de la DEA cuando hacéis provisional stenting hacia la CX? Antoni. Se ha cortado la comunicación. Estamos discutiendo con el doctor Karjalainen, teniendo en cuenta el IBUS, que te da la información, yo creo que es muy útil. En el caso anterior comentábamos justamente de que muchos de vosotros hacéis IBUS antes, no solo para el sizing, sino para ver exactamente qué anatomía tienes y qué grado de calcio tienes. Y viendo que había casi un anillo de calcio, ¿hubieras usado balón o hubieras hecho otra técnica como scoring balloons o cutting en este caso? O no, simplemente balón con droga. Balón, me refiero, no compliante. Yo iniciaría con un balón no compliante y en función de eso, si me quedo con alguna duda, iría con un cutting. Marcelo. Yo iría de entrada con un cutting balloon. Es decir, el calcio que tiene es muy grande y ya vemos que, aunque la imagen geográfica es buena, realmente en la zona del ostium de la circunfleja es la zona que más le ha costado expandirse este stent. Probablemente tengan que ir a una posdilatación, pero si hacemos una preparación con un balón, con un scoring balloon, pues yo creo que es mucho más fácil después la posdilatación del stent. Yo también modificaría placa con un balón de corte, sobre todo porque es un ostium y tiene calcio. ¿Crees, Eduardo, que facilita la expansión del stent? Yo estoy de acuerdo por el calcio, pero también si optamos por una estrategia de stent provisional, parece que las posibilidades de que prolapse algo de placa son menores, con lo cual sería un argumento más para utilizarlo. Don Antón, estamos de nuevo contigo. Seguido un momento la señal, pero ya estamos. Vamos avanzando los DI para ver el resultado del stent, hacer una primera comprobación. Estamos subiendo. Yo quería hacer una pregunta al panel sobre la vía de acceso. Hemos optado por la vía radial, hemos estado discutiendo un poco a ver qué opción era la mejor y me gustaría saber también vuestra opinión al respecto. Que vosotros cómo lo hubierais, teniendo en cuenta además que hemos hecho un acceso femoral inicialmente con la intención de impela y finalmente para poner un balón. ¿Qué opinión tenéis sobre la vía de acceso? 20. Parece que tenía problemas de acceso femoral, con lo cual si las radiales tenían un calibre adecuado para utilizar un 6 o un 7F, hubiéramos ido por radial. Normalmente la estrategia del tronco hacéis igualmente radial, nunca preferís todos en general. Normalmente, sí, Joan Antonio, normalmente sí comentan que la estrategia harían parecida, igual a la vuestra, entrar radial, 6,7, ¿de acuerdo? Y esta sería un poquito. Quizá en vuestro caso... ¿La radial? No, al haber valorado... Pues parecía que difícilmente aceptaba un 7F, también hay que decirlo. Aquí podéis ver la imagen de la derecha, los DI, que nos comenta el doctor Gómez Lara. Este es el pullback. Podemos ver, bueno, se está aún recomponiendo la imagen. Podemos ver como el aterrizaje del stent pues, ha sido intrastent. Aquí tenemos el stent previo, ¿no? Con su neoíntima. Y, perdón, ahora es que han apretado. Perdón, ¿eh? Como podemos ver, el stent aterrizado en medio del stent. Podemos ver que este es el stent antiguo, tiene neoíntima. Y veremos cómo aterriza el stent pues justo aquí donde... Aquí tenemos una calidad de imagen un pelín mala. Pero aquí vemos las patas del stent que están totalmente pues, sin recubrir, como es normal, como el stent. Y podemos ver que a nivel del ostium de la circunfleja, que sería por aquí, pues tenemos un pelín de excentricidad del stent, lo que significaría que está pues, ligeramente expandido. Aquí vemos el tronco común, esto es tronco común. Aquí el stent parece que está bien expandido, pero desde las 6 a las 12 parece que está ligeramente mal apuesto. O sea, yo creo que votaría tranquilamente por una posdilatación agresiva. Sí. Don Antón, en la preparación del caso estábamos discutiendo con el doctor Karjalainen. Si nos podías emplear un poco el por qué en este paciente tú crees
que puede ser útil el uso de un soporte, ¿no? Con un impela o un balón de contrapulsación en un paciente que tiene una fracción de eyección no muy deprimida. ¿Y qué esperas tú del balón en este caso? Yeah, this is a patient that has a non-dominant right coronary artery, and you are working on the left main. So this is a complex left main lesion. Probably you put the patient on several times, put on ischemia and a big ischemia on this patient. So we work more comfortable with any device. Probably we try to use an impella in this case because the support is optimal. But even that the impella can't cross the iliac artery, we put a balloon that we can help us to avoid the deterioration of left ventricular function in a patient with a big circumflex artery. Yes, this makes sense, and also the ejection fraction was a little bit decreased. Am I correct? Yeah. So it makes sense. I think it's not an absolute indication. Probably there is a relative indication. Probably depends on the experience of the center that you can choose any or the other device. But I think in the patient with a complex left main, probably we try to put an impella device. And I'm trying to cross to LED. El origen de la DEA ya nos ha costado mucho pasar la guía previa porque hace una curva muy marcada. Oriol, antes nos preguntaba, miren, ¿no? Que si habitualmente en Provisional Stent, cuando hacéis la técnica, retiráis la guía inmediatamente después del stent. No la dejáis encarcelada hasta nuevamente ver. Sí, Oriol y Joan Antonio, hay una pregunta de la audiencia en esa dirección y que dice: ¿en qué situaciones dejaría la segunda guía en el vaso secundario antes de implantar el stent? Bueno, yo tengo que decir que yo normalmente suelo dejarla. En este caso, como hemos visto con el IBUS, que realmente la distribución de la placa dejaba muy libre el origen de la DA y la DA estaba libre, pues en este lo hago con tranquilidad, pero yo normalmente, sí que es cierto que luego puedes tener algún problema con la guía encarcelada a la hora de retirarla, pero yo normalmente suelo dejarla. Sé que Joan Antoni, porque lo hemos comentado muchas veces, ellos son más partidarios de retirarla. No sé si tú tienes... Depende de cada operador en nuestro centro. Aquí hay opiniones diversas también. ¿Con qué guía estás reclutando ahora? Es una BMW convencional, una BMW normal. Y es para tener suficiente soporte. Las guías que habíamos cogido para hacer inicialmente, no nos parecía a priori que fuésemos a tener muchas dificultades para cruzar. Vosotros todos mantenéis habitualmente la guía en el Provisional Stent, ¿no? En la práctica habitual, ¿no? Sí, es verdad que algunas veces puedes tener problemas con que la guía se te quede enjaulada, pero... Con el doctor Carjalén estamos comentando ahora. A partir de aquí, ¿qué haríais? ¿Os plantearíais mirar con off the eye o con OCT y ver lo que hay y no tocar nada si todo está bien? ¿Os plantearíais abrir esa celda para facilitar el acceso a la DA si te la falta en un futuro? ¿O os plantearíais hacer kissing balloon? ¿Qué os plantearíais que hay que hacer ahora, a partir de aquí? Empezando por Miren. Vale, yo en este caso concreto, y al ser la DA, es una DA grande, dilataría ese strut. ¿Abrirías el strap? Sí. ¿Solo el strap? ¿No harías kissing? Luego haría... ¿Piensas que no haría falta hacer kissing? No, haría... dilataría el strut y luego haría dilatación en la rama, o sea, en el stent, y luego probablemente terminaría con un kissing final. ¿Marcelo? Sí, yo reclusaría la rama como han reclusado para hacer una dilatación del ostium y hacer un kissing final. Así que hay que tener cuidado de reclusar por el strut más distal para no dejar la mayor cantidad de metal más cerca de la carina, que esto puede ser un factor de restenosis importante. Pero sí que, siendo la DEA, estoy de acuerdo con Miren,
ya tiene un stent previo, es un paciente que ha ido desarrollando enfermedad coronaria, es dejar abierto el camino para una futura intervención en el descendente anterior por si se hace falta. Yo intentaría hacer IBUS, no creo que el IBUS pase directamente, o sea que predilataría con un baloncito para abrir los strats del stent hacia la DA y en función de la afectación del ostium de la DA haría kissing final o implantaría un stent. Yo al ser la DA, como decía al principio, recruzaría, dilataría con balón y terminaría con un kissing. Bien, ya habéis oído la opinión del panel. ¿Qué pensáis hacer vosotros? Sí, hemos recruzado con una guía hacia la descendente anterior. Nuestra intención es ahora abrir las mallas y probablemente al final hacer un kissing, porque hemos visto esta falta de aposición del stent en la parte del tronco, ¿no? Entonces nuestra intención va a ser abrir las mallas hacia la DA y luego vamos a acabar con un kissing final. Aquí lo complejo va a ser el tamaño de los balones. Yo creo que es fundamental en estos casos hacerlo siempre guiado por imagen, bien OCT, bien IBUS, pero sobre todo pues para quedarnos tranquilos con un provisional stent en la rama, en este caso siendo la DA, como apuntaba Eduardo, que tiene mucho territorio en riesgo. Y habíamos pensado hacer una angioplastia con un balón liberador de paclitaxel en la rama. Vamos a ver si podemos cruzar. Para cruzar primero escogemos un balón de pequeño diámetro para intentar abrir las celdas para luego pasar el balón de paclitaxel. Vamos a intentarlo. El doctor Carjalainen siempre, bueno, él estaba antes comentando que antes de tomar acciones que prefiere, y me parece lógico, mirar con imagen primero, antes de tomar decisiones, un poco para estar seguro, ¿no?, de que es el next step. Si realmente hay afectación o no de la DA, tendría sentido poner un balón con droga. Si no lo hay, probablemente la opción podría ser otra. Es que no pasa bien, no quiero forzar más, vamos a intentar cruzar por otro sitio. Y bueno, fue una técnica de imagen. Vamos a cambiar la zona de cruce a ver si podemos optimizar. ¿Vais a cambiar la guía de la DA? Sí, bueno, sí, porque parece que por aquí no quiere pasar bien el balón. Vamos a intentar optimizar. La verdad es que la punta de la guía ya entró un poquito doblada. Sí. Ya lo hice buscando un poco... Y probablemente una hidrofílica os puede ayudar más en este caso. Sí, igual también para que cambiarlo. Podemos anaxión. Sí. ¿No es anaxión? El problema muchas veces que las hidrofílicas tienen buen manejo, cruzan bien, pero luego tienen un soporte relativamente menor, ¿no? Entonces hay que balancear, yo creo que en estas bifurcaciones queremos soporte, queremos cruce, ¿no? En este caso, probablemente ahora ya es más cuestión de cruce. Hemos vuelto a cruzar. Parece que ha cruzado, ¿no? Un poquito más distal ahí ahora. Sí, ¿no? Parece que tiene mejor aspecto. Muchas veces el ángulo también yo creo que influye de una manera importante, porque es el ángulo en el que va a intentar cruzar el balón, ¿no? Muchas veces dificulta enormemente. Ahora el avance de la guía es mucho más libre. Antes la verdad es que costaba, si habéis visto, costaba avanzarla. Ahora el avance es mucho más libre, la verdad es que me gusta mucho más. Y realmente el ostium de la circunfleja requiere una curvatura de la punta de la guía extrema. O sea, si habéis visto en la Spider se ve... Vamos a intentar pasar otra vez con el balón pequeñito de 2.15. Ajá.
¿Y habéis pensado ya ahora en el tamaño de los balones para el kissing, si abrimos? Pues habíamos pensado en unos, que viendo lo que está costando, veremos si los mantenemos. Habíamos pensado en utilizar un 4, que es el mismo balón del stent para la circunfleja, y un 2,5 para la DA, porque no parece que sea mucho mayor. Y luego igual probablemente habrá que hacer un pot final en la parte del tronco para optimizar. Sigue sin querer cruzar. Sí, Joan Antonio, desde la audiencia hacen la pregunta de si no se han planteado hacer pot antes de recruzar hacia DEA es otra opción, y dilatar el óseo. Sí. Vamos a intentarlo hacer ahora primero, para que a ver si conseguimos abrir un poco más las mallas antes de recruzar hacia la DEA. ¿Sí? Sí, además eso puede ayudar porque la salida de la DEA, otro factor, aparte de estar enjaulada, es la angulación que tiene, con lo cual podría cambiar un poco la configuración del tronco. El ángulo de nacimiento de la DEA es muy desfavorable. Muchas veces en provisional sí que de forma sin sistemática, pasar, pues, ¿no? nos Se pedirían hace opciones de anchoring en la circunfleja para... O dejarlo así. Sí. ¿Vais a hacer pot con qué balón ahora? Pues haremos un balón de 5 por 15, porque parecía que la falta de aposición del stent en la parte proximal era bastante importante. En principio el stent que hemos implantado a 18 atmósferas pues llega a 4,5 prácticamente, con lo cual vamos a dar un balón no compliante de 5 por 15. Creo que es una buena estrategia, ¿eh? Probablemente el hecho de hacer pot proximal Sí, pueda facilitar luego el recruce hacia la DEA. Pueda abrir la celda y facilitar el recruce hacia la descendente anterior. Fijarlo, que es precisamente no Como decías, una celda muy, la curva muy amplia. es lo que te penaliza a la hora de poder pasar la guía o el balón. Creo que estaríamos intra-stent. Vamos a hacer un cine a ver si intuimos la sombra del stent. Un pelín más atrás, yo creo. Sí. Yo creo que aquí es un buen sitio. Ajá. Vamos a ir. Luciano, ¿puede notar ahora un poquito de molestia en el pecho? La técnica de pot es hacerlo en el tronco, ¿eh? Sí. 16, 18. Vale. Pero está bien, que estáis posdilatando también el origen de la circunfleja, que había quedado con infraexpansión clara. A 18 atmósferas y no veis la curva de presión, pero realmente se produce un deterioro hemodinámica interesante, incluso llevando el balón de contrapulsación. Ahora ha recuperado la presión, pero ahora veis la presión, ¿eh? También durante los hinchados, pues yo creo que por eso es importante el tener un soporte ventricular para realizar estos procedimientos, ¿eh? Vale. Pues hacemos un 8. Sí. Un resultado aceptable. Vale, pues vamos a intentar recruzar nuevamente. Una guiación. Una sion. ¿Cuánto tiempo nos queda de conexión? 7 minutos. 7 minutos, gracias. A ver si somos capaces. Una presión mayor. Sino a veces inflar el balón también en el origen de la circunfleja, a baja presión, antes de pasar la guía te puede ayudar un poco a dirigirla, ¿no? El aspecto gráfico es mejor ahora, del acceso hacia la DEA. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Ha sido una buena elección el dilatar el stent a nivel del tronco. Vamos a ver ahora.
Hemos cambiado de guía. ¿Qué guía tenéis ahora? Es una Sion convencional. Podemos pasar. Tiene una angulación este tronco realmente. Sí. Los dos orígenes, tanto el de la DEA como el de la circunfleja, son dos orígenes tremendos, ¿eh? Quizá os ayudaría más una proyección Spider. Bueno, ya libre. La Spider, la verdad es que no se desplegaba nada bien el origen. No sé si lo habéis visto al inicio. Yo también tenía mucha confianza en la Spider, pero hace una curvatura. Yo creo que la descendente anterior hace una curva muy cerrada. Vamos a ver si ahora podemos dilatar. Vamos con el balón 2.15 nuevamente, que no se ha abierto en ningún momento. La verdad es que la dificultad de acceso aquí es más por la curva que otra cosa, porque este stent... Sí, yo creo que sí. Este stent, si algo tiene, es que la celda es muy cuadrada y que para cruzar una rama es uno de los stents, quizás, junto con el de Onyx, como comentábamos antes. Que mayor celda tiene. Son stents que facilitan mucho el acceso a la rama lateral. Probablemente con otro stent sería aún mucho más difícil, seguro, vamos. Yo creo que es más problema de ángulo, ¿no? Que cuando intenta llegar el balón también llega con un ángulo muy malo. ¿Qué balón estáis intentando pasar ahora? Ahora, mira, ahora ha pasado el 2 con facilidad. ¿Es el balón que antes habéis intentado pasar? Sí, es el mismo balón de antes, ¿eh? Vale. Solo con el pot y cambiando de guía. Entonces queda claro que hacer pot modifica el stent proximal, abre más la celda y facilita el que después podáis pasar el balón, ¿no? Aquí se ve muy bien la curva que tiene. Sí. Vale, anem ara el balón... Voleu fer un OCT i veiem, ¿no? La posición. ¿Vais a volver a pasar el IBUS antes de...? ¿Hacemos el kissing final? Sí, podríamos hacer un OCT así. Si se corta la conexión, por lo menos vemos cómo está la descendente anterior, y eso también nos ayudará a decidir si lo dejamos con provisional o si ponemos otro stent en el ostium de la DEA. Ahora sería bueno poder hacer la pregunta aquí al público, ¿no? ¿Cuántos de vosotros, si la OFDI no se ve que hay una lesión crítica en la DEA, puedo hacer a mano alzada? ¿Cuántos de vosotros, si no hay por OCT una lesión crítica en la DEA, dejaría el caso tal cual? Que levante la mano, ¿quién lo dejaría así? ¿Quién haría kissing balloon? ¿Quién haría balón solo la DEA para abrir la celda? Bueno, os traslado la opinión del público. La audiencia piensa que hacer el OFDI solo y no hacer nada más, aunque no haya una lesión, nadie ha contestado que lo dejaría así. ¿Que lo iba a dejar así? No. Y la mayoría, si alguien ha levantado la mano, que no han sido todos, ha sido para decir que harían kissing balloon. Vosotros ya veréis lo que recomendáis. Será interesante ver que... Probablemente kissing y un pot posterior normalmente. El panel creo que se ha manifestado. Sí. Y que había división de opinión también, un poquito en ese sentido. Algunos pensaban que abrir la celda y nada más, y otros que kissing balloon. Pero dejarlo así tampoco, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿El sitio es bueno? No, si todavía estaba. Realmente no, si dilatamos solo una celda desestructura un poco también el stent, de manera que tendríamos que terminar o bien con un pot o bien con un kissing balloon, que es lo suyo, ¿no? Un poco para la conformación del stent, para que no se desestructure demasiado. L'estudi és bo, no? Voleu repetir-lo i col·loco una miqueta millor el catèter? No? Perfecto. Comentamos el resultado de este OFDI. Vemos el pullback, aún se está reconstruyendo. Vemos como hay mala posición aún en la parte del tronco, ¿no? En la parte del tronco proximal. Incluso podríamos hacer un ACT porque se ve como trombito por aquí, o poner un pelín más de parina. Sí. Posem una miqueta més de parina, no? Y vamos a ver lo que es el ostium de la DEA. Posaré per aquí la parina, no?
¿vale? Aquí tenemos el tronco distal. Vemos que la imagen de infraexpansión ha mejorado claramente. Y aquí entraríamos ya en lo que es el ostium DDA. Vemos que hay una línea que yo creo que es que se ha limpiado mal de sangre. Pero aquí ya vemos el stent previo. Realmente el stent previo de la DEA ostial estaba prácticamente tocando la bifurcación del tronco, porque podemos ver aquí los struts con neoíntima cubriendo. Y esto sería el ostium DDA. La verdad es que a lo mejor con un balón un pelín más grande, pues esta imagen mejoraría. Le hemos dado solo con un balón de 2 y haciendo un kissing con un balón un pelín más grande, probablemente esta imagen de la DEA ostial con bastantes struts flotando mejoraría. Probamos el biostream. Nos queda poco tiempo para contar. A la vista de la imagen, ¿qué pensáis cómo terminaríamos el caso? Miren. Yo con un kissing balloon. Kissing balloon. 2,5, ¿no? Marcel. Kissing balloon final y repot para Para optimizar la repot. posición del tronco, porque está mal apuesto, en la zona es muy grande y yo pensaría con repot. Elena. También, yo acabaría con Nos un kissing ahora queda, ya nos queda sabiendo poco que- tiempo para terminar la Vale, transmisión. vamos a hacer... ¿Cuál es vuestra estrategia Eso. ahora? Ya teníamos abierto el balón con droga 2,5, 15, un biostream. Y ahí vamos a poner en descendente anterior, vamos a intentarlo ponerlo ahora y hacer un kissing con un balón de 4 en la circunfleja. Y luego tenemos que acabar de valorar qué hacemos en el tronco si aposicionamos mejor. Probablemente el pot no hemos llegado hasta la parte más proximal del stent. Y ahora habrá que posdilatar con el de 5 un poco más proximal para acabar No habrá tiempo, Joan, luego no, Ya. Bueno. para comentar. Decirte que los panelistas terminarían realmente, estábamos comentando, en hacer un kissing y un repot realmente de la porción más proximal. Exacto. Y valorar cómo eso sería. Pues un es lo que poquito. vamos a hacer ahora, en realidad, el kissing final con este balón con droga en descendente anterior y con un balón no compliante en circunfleja. Y el pot final con el 5 que teníamos de antes para terminar el caso. Vamos Perfecto. haciendo y cuando tengamos que acabar. Don Antón, los codirectores que tengo detrás me dicen que el tiempo tempus fugit, Vale. pero sí que nos gustaría, por favor, yo creo que la estrategia está clara ahora para todo el mundo, que es de hacer si queréis hacer balón facultativo a rama me parece bien, pero que habrá que acabar con un kissing balón y finalmente con un repot para acabar de dilatar bien Exacto. y a poner bien la parte proximal del stent. Por favor, Sí. guardarlo en imagen, Sí. guardarlo, filmarlo y mañana por la Sí, mañana sí, nos sí. podéis enseñar Lo podemos pasar, el exacto. final, que supongo que El será un resultado final, final. pues, con un excelente resultado. Así que muchas gracias Perfecto. por la transmisión. Muy bien. Muchas gracias. Gracias al panel, gracias a todos. Chao. Sí. Thank you.